Buen día tengan todos ustedes, espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un excelente día. Me presento, mi nombre es Paula Yoali Barrios Saucedo, soy licenciada en Psicología con maestría en Psicología Clínica de la Salud. El día de hoy vengo a presentarles la cápsula número 4. Entonces voy a compartirles las diapositivas del tema. ¿Ok? En esta sesión vamos a explorar la base psicofisiológica de la comunicación, el cómo captamos, seleccionamos e interpretamos los estímulos del entorno. La comunicación no comienza cuando entendemos una palabra, sino cuando nuestro sistema nervioso detecta un estímulo y decide que éste es digno de atención. Analizaremos por qué ante un mismo mensaje diferentes personas ven y escuchan cosas distintas. Este fenómeno no es accidental, sino que es el resultado de procesos de percepción selectiva y mecanismos de atención que actúan como porteros en nuestra conciencia. El objetivo es que el estudiante comprenda que el receptor no es una grabadora pasiva, sino un procesador activo que reconstruye el mensaje basándose en sus filtros biológicos y psicológicos, lo que explica gran parte de los fallos y aciertos de la interacción humana. El estímulo comunicativo. El proceso inicia con un estímulo, que en comunicación es cualquier unidad de información visual, auditiva o táctil que impacta nuestros receptores sensoriales. Sin embargo, no todo estímulo se convierte en comunicación. Para que un estímulo sea efectivo, debe superar el umbral absoluto, que es la intensidad mínima para ser detectado, y el umbral diferencial, que es el cambio mínimo necesario para notar una diferencia. En un mundo saturado de información, los comunicadores compiten por crear estímulos que rompan esta adaptación sensorial, que es la tendencia a ignorar estímulos constantes. Un tono de voz monótono, por ejemplo, hace que el cerebro del receptor deje de responder al estímulo sonoro. Por ello, la psicología de la comunicación estudia cómo la novedad, la intensidad y el contraste de los estímulos son herramientas esenciales para garantizar que el mensaje siquiera sea recibido por el sistema nervioso del interlocutor. La sensación es el paso previo a la percepción. Es un proceso puramente fisiológico donde los órganos sensoriales transforman la energía física, ondas sonoras, luz, etc. En impulsos eléctricos cerebrales, en la comunicación oral, las ondas de presión sonora se convierten en señales neuronales en la cóclea. En la comunicación escrita o visual, los fotones activan la retina. La psicología de la comunicación enfatiza que si el canal físico está dañado o el estímulo es débil, la comunicación se degrada desde su base biológica. Es fundamental entender que el cerebro no ve palabras ni oye voces. El cerebro procesa datos eléctricos. Por lo tanto, cualquier interferencia física o biológica en esta etapa inicial, el ruido ambiental, fatiga sensorial o problemas de agudeza, van a imposibilitar que los procesos psicológicos superiores operen correctamente sobre el mensaje. La percepción. Mientras que la sensación es la captación de los datos, la percepción es la organización e interpretación de esos datos para ahora sí darles un significado. Es aquí donde la comunicación se vuelve humana, perdón. La percepción es un proceso descendente, lo que significa que lo que ya sabemos influye en lo que percibimos. No percibimos sonidos, percibimos una voz conocida. La psicología gestal nos enseña que el cerebro tiende a organizar los estímulos en formas completas y coherentes. Entonces tendemos a rellenar los huecos de un mensaje incompleto basándonos en nuestras propias expectativas. En la comunicación, esto implica que el receptor a menudo cree haber escuchado algo que el emisor no dijo, simplemente porque su cerebro buscó coherencia perceptiva. La percepción es, pues, una construcción mental, no una fotografía de la realidad. La atención. La atención es el mecanismo que selecciona qué estímulos pasarán al pensamiento consciente, cuáles serán descartados.
En psicología se considera un proceso limitado y costoso. Existen tres tipos de atención críticos para la comunicación. Tenemos la atención sostenida, que es mantener el foco durante una charla larga. La atención selectiva, que es el ignorar ruido para poder escuchar a una persona. Y la atención dividida, que es intentar escuchar a alguien mientras se escribe un mensaje. El gran reto del comunicador es gestionar la carga cognitiva del receptor. Si el mensaje es demasiado complejo o el entorno tiene demasiados distractores, el sistema de atención se satura y el procesamiento se detiene. Comprender la economía de la atención es vital para poder diseñar discursos que respeten los límites biológicos del procesamiento del ser humano. Entonces, cuando hablamos de esta atención sostenida, es quizá lo que ustedes están haciendo en estos momentos, el poder ignorar todo el ruido, todo el resto pues, de estímulos que hay a su alrededor para únicamente poner atención a lo que yo estoy diciendo y a las diapositivas que están viendo. Pero también puede haber esta atención selectiva, que es donde estén, puede haber más ruidos, el ruido pues de la calle, si tienen mascotas, si ahí viven con alguien más, del aire acondicionado. Entonces es ignorar ese ruido para poder escuchar o poner enfocar su atención en lo que estoy diciendo. Pero ¿qué pasa cuando al mismo tiempo que me están prestando atención, hay alguien más a su alrededor que está haciendo algo? Ni siquiera hace falta que esa persona esté hablando, sino que esté haciendo algo en específico, una acción, está haciendo ruido, si tienen mascotas que están y su mascota está haciendo algo con lo cual se distraen, pues está esta atención dividida. Están tratando de escuchar lo que yo estoy diciendo, mientras que sus demás sentidos también están captando lo que está sucediendo a su alrededor. Entonces, por eso, la carga dice que la carga del comunicador es gestionar la carga cognitiva del receptor. Entonces, en este caso, intento que a mi alrededor, por ejemplo, no haya más estímulos que los distraigan. Hay un fondo liso nada más para que no pues si no haya más estímulos que distraigan, procuro que no haya ruido mientras yo estoy hablando porque por ejemplo, si escuchan una canción de fondo, pues se van a estar distrayendo con entre lo que yo estoy diciendo y lo que están escuchando, entonces ahí sería esta atención selectiva. Y por eso es parte o en parte responsabilidad también del emisor de poder gestionar esta carga cognitiva para que el receptor pueda captar correctamente el mensaje que el emisor está queriendo emitir. La percepción selectiva. La percepción selectiva es un sesgo cognitivo por el cual procesamos solo la información que nos resulta relevante o que confirma nuestras creencias, ignorando el resto. Este fenómeno actúa como armadura psicológica. En la comunicación política o publicitaria es muy evidente. El receptor tiende a olvidar los argumentos que contradicen su visión del mundo y a memorizar aquellos que lo refuerzan. Este proceso ocurre de forma inconsciente en tres etapas. Tenemos la exposición selectiva, evitamos mensajes desagradables, la atención selectiva, que es nos fijamos en aquello que nos interesa, y la retención selectiva, recordamos solamente aquello que nos conviene. Para el psicólogo, esto explica por qué es tan difícil convencer a alguien mediante datos puros. El cerebro simplemente elige no percibir la información disonante para poder mantener este equilibrio interno. Ahora, ¿cuáles son estos factores internos? La forma en la que percibimos un mensaje depende de variables intrínsecas del sujeto. Entre ellos destacan las motivaciones. Por ejemplo, si tenemos hambre, percibiremos más rápido estímulos relacionados con la comida en un anuncio. Las expectativas, tendemos a percibir lo que esperamos percibir. Si esperamos que una persona sea agresiva, interpretaremos su tono firme como un ataque. El estado emocional. La tristeza o el miedo nos hacen más sensibles a estímulos negativos o estímulos amenazantes. Y las experiencias previas. Un experto en tema percibirá matices en un discurso que un novato ignorará por completo. Estos factores internos actúan como lentes de colores. Nunca vemos el mensaje con total transparencia, sino teñido a nuestra configuración psicológica actual y a nuestra historia personal. Factores externos. Existen características propias del estímulo que fuerzan nuestra atención de manera automática. Por ejemplo, el tamaño, el color, el movimiento y el contraste son determinantes físicos que los comunicadores usan para secuestrar la atención. Un grito en una biblioteca o una palabra en negrita en un texto largo son ejemplo de cómo el contraste rompe con la habituación. Otro factor externo es la repetición.
Un mensaje repetido varias veces tiene más probabilidad de ser percibido, aunque existe el riesgo de generar esta saciedad semántica donde el receptor desconecta por exceso la redundancia. La psicología de la publicidad utiliza estos principios para asegurarse que en un entorno de competencia feroz por la atención, su estímulo sea el que logre cruzar un umbral de conciencia con el consumidor. El proceso de interpretación. Una vez que el estímulo ha sido seleccionado y organizado, el cerebro procede a la interpretación, este nivel más alto de la percepción comunicativa. Aquí asignamos causas y motivos. Según la teoría de la atribución, cuando alguien nos comunica algo, nuestro cerebro intenta decidir si la causa del mensaje es interna o externa, es decir, si es dependiendo del carácter de la persona o de la situación. Si interpretamos que alguien nos alaba solo por compromiso social, el significado del mensaje cambia radicalmente aunque las palabras sean las mismas. Entonces, la interpretación es altamente subjetiva y depende del marco referencial cultural y personal. Un mismo gesto, un pulgar levantado, puede interpretarse como aprobación en una cultura o como un insulto en otra, demostrando que la interpretación es el filtro final y más complejo de la comunicación. La atención selectiva. Un fenómeno fascinante de la psicología es la comunicación con el efecto cóctel Paris, que es la capacidad del cerebro para enfocar su atención auditiva en un solo estímulo, en una conversación, mientras filtra una avalancha de otros estímulos, por ejemplo, el ruido de la fiesta. Sin embargo, si alguien menciona nuestro nombre en otra conversación, nuestra atención se va a disparar automáticamente hacia allá. Esto demuestra que nuestro cerebro procesa información en un nivel inconsciente, incluso cuando creemos estar concentrados. En comunicación, esto subraya la importancia de los activadores de atención, palabras o conceptos que tienen un alto valor emocional o personal para el receptor y que pueden recuperar su atención dispersa de manera casi instintiva, permitiendo que el mensaje vuelva a ser el foco principal del procesamiento. Las distorsiones perceptivas en la comunicación. La percepción no es perfecta y a menudo cae en errores sistemáticos. Una de las distorsiones más comunes es el efecto halo, donde la percepción es un rasgo positivo del emisor, como su atractivo o simpatía. Esto nos hace percibir todo el mensaje como más inteligente o veraz. Otra es la proyección, donde el receptor atribuye al emisor sus propios sentimientos o intenciones. Me gritas porque estás enojado, cuando el enojado puede ser el receptor. También encontramos el estereotipo que nos lleva a percibir el mensaje, no como lo que se dice, sino como el grupo al que pertenece el emisor. Estas distorsiones son ruidos cognitivos que el psicólogo de la comunicación debe ayudar a desmantelar para lograr una interacción basada en la realidad y no en la fantasía perceptiva de los participantes. La carga cognitiva. La teoría de la carga cognitiva explica que nuestra memoria de trabajo tiene una capacidad limitada. Si un mensaje es demasiado denso, utiliza un vocabulario excesivamente técnico o se entrega a una velocidad muy alta. El sistema de atención se bloquea por sobrecarga, y esto ocurre frecuentemente en entornos educativos o laborales. Cuando la carga cognitiva supera el límite, el receptor deja de procesar la información y entra en un estado de pasividad o distracción. Para evitar esto, la comunicación debe de ser estructurada, es decir, usando listas, pausas y ejemplos para poder permitir que el cerebro procese y almacene la información gradualmente. La atención no se pierde porque el tema sea aburrido, sino a menudo porque el cerebro ha agotado su energía disponible para poder procesar un estímulo que puede ser demasiado demandante. El papel del contexto en la organización. El contexto es el conjunto de circunstancias que rodean al acto comunicativo y que dictan cómo debemos organizar los estímulos. Por ejemplo, un grito de fuego se percibe de forma muy distinta en un campamento que en un cine. El contexto actúa como un marco de referencia que elimina la ambigüedad. En la comunicación humana, el contexto puede ser físico, social o psicológico. La psicología de la comunicación estudia el fenómeno del encuadre, cómo el mismo dato puede percibirse como positivo o negativo dependiendo de cómo se presente el contexto. Si decimos esta carne contiene un 20% de grasa, se percibe peor que si decimos esta carne es un 80% magra. Aunque en sí significa lo mismo, se está diciendo lo mismo, pero pues
Este dato se puede percibir dependiendo de cómo sea el contexto. El estímulo es el mismo, pero la organización perceptiva cambia según el marco. Aplicaciones prácticas. Para optimizar la comunicación debemos aplicar estos principios psicológicos. Uno, usar contraste, variar el tono de voz y el ritmo. 2, apelar a lo relevante, conectar un mensaje con la necesidad del receptor para poder reactivar su atención selectiva. 3, minimizar el ruido, tanto físico como cognitivo, es decir, evitar excesos visuales en diapositivas. 4, fragmentar la información, respetar los ciclos de atención humana que suelen decaer después de los 15 o 20 minutos. Refuerzo visual. El cerebro procesa imágenes 60.000 veces más rápido que el texto, por lo que el apoyo visual facilita la organización perceptiva. Al dominar la psicología de la atención, dejamos de lanzar mensajes al vacío y empezamos a diseñar experiencias comunicativas que el cerebro del otro está biológicamente predispuesto a recibir. Bueno, esto ha sido todo por esta cápsula. Nos vemos en la siguiente cápsula. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios. Muchas gracias por su atención.